Ok, entonces yo ya voy a presentar ahora. Ahí se está grabando. Perfecto. Entonces, comenzamos la clase. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Esta es la clase número 3 del curso Proyecto de Vialidad Urbana. Y como les comento, esto es algo complementario, interactivo, ¿cierto? Donde vamos a trabajar cosas que estamos avanzando en este curso, ¿cierto? Que tiene que ver con el desarrollo de proyectos de vialidad, ¿cierto? Ya les mandamos una clase grabada donde hablábamos de qué es lo que era un proyecto, así que eso es lo que vamos a revisar un poquito hoy día. Y también vamos a complementar esa clase con esta interacción con ustedes y vamos a hablar de características de peatones y ciclistas, para que también ustedes entiendan un poquito qué es lo que es un peatón, qué es lo que es un ciclista, entendiendo que si bien el proyecto que ustedes van a desarrollar es de transporte público, no quiere decir solamente que se concentren en eso, sino que también, por ejemplo, vayan viendo de qué manera afecta a los peatones el transporte público o si es que hay alguna interacción con ciclistas también. Entonces también pueden ir abarcando un poco, recogiéndonos de la clase anterior, donde incluso en la ayudantía, ¿se acuerdan que la semana pasada Franco hablaba de las diferentes escalas, ¿cierto? Del área de influencia. Entonces ustedes van a ir avanzando, no solamente mirando el transporte público como un elemento único, sino que también empezando a entender que está el transporte público en un contexto de ciudad, hay peatones caminando por las veredas, el peatón descansa en el paradero, interactúa, ¿cierto?, con los ciclistas, el peatón va a cruzar la calle, etcétera. O sea, el transporte público no es solo vehículos, sino que aquí le vamos a abrir un poco la mirada y para eso necesitamos entender las características de peatones y los ciclistas, ¿ya? Entonces, como decía, ahí Franco me va ayudando con el chat por si hay alguna duda o algún comentario, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Bueno, vamos a repasar un poco esta clase asincrónica, ¿ya? Vamos a ver, pensando en este del ejemplo del proyecto, y vamos a empezar a meternos un poco en lo que es el espacio personal, el peatón, el ciclista. Vamos a ver esta interacción entre diseño y usuario, qué pasa hoy día con esos dos conceptos, y finalmente vamos a ver que información no es lo mismo que datos, y eso es súper importante para que ustedes lo vayan desarrollando en el proyecto, ¿ya? Entonces, recojámonos un poquito de la clase que yo les compartí grabada, haciéndoles dos preguntas a ustedes. Para eso, vamos a usar esta plataforma. Yo me voy a salir un poquito de la presentación. Vamos a ver si nos resulta la plataforma de menti.com. Y yo quiero que ustedes se metan a menti.com, usen el código 88313790, ¿ya? Y entonces, aquí con eso ya, ustedes vayan respondiendo. ¿Qué soluciones se presentan en el proyecto de Tobalaba Isabel la Católica? Para quienes vieron el proyecto, ¿cierto? Vieron la clase grabada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se entiende por proyecto? Para que vayamos metiéndonos de a poco en el curso. ¿Es solamente una mejora vial desde el punto de vista pavimento? ¿O una mejora más integral que abarca más cosas? Un poco lo que hablábamos antes, esto de incorporar peatones, ciclistas. ¿Qué me dicen para quienes vieron la clase? Eh, ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué resaltan de la clase grabada a nivel de proyecto? ¿Alguien se anima? Ahí. Prioridad, muy bien. Prioridad de virajes de buses. Eso está súper bien porque había conflictos, ¿cierto? Prioridad en refugios, súper bien también. Los refugios, acuérdense que son en las paradas de buses, son estos techos, ¿cierto? O infraestructura de transporte público que permite proteger a los peatones que esperan el bus, ¿cierto? Separar paraderos, perfecto también, claro, porque muchas veces cuando hay muchos recorridos, ¿cierto? En un mismo parada, se genera caos, ¿cierto? Se genera un problema de congestión, hay colas, etcétera, se demora mucho la gente estando ahí, etcétera. FUS, ya, perfecto. Ciclista, aparecen los ciclistas, aparecen prioridades ciclistas, ¿cierto? Cruce accesible, me parece genial. ¿Se fijan cómo se va
partir de un proyecto de transporte público se va abriendo las cosas para otros usuarios, ¿cierto? Están los ciclistas, ¿cierto? Están los peatones quieren cruzar por cruces que sean accesibles, ¿cierto? Pensando un proyecto en las personas, muy buen punto ese, ¿cierto? Entonces, no es solamente la prioridad de bus para que el bus como vehículo vaya más rápido. Aquí estamos entendiendo más cosas, ¿cierto? Detrás. Hay precedentes y el resto del tráfico, entonces permite avanzar mucho mejor y hacer una mejor maniobra. Cruces exclusivos para peatones, también es súper importante eso. Hay veces que los peatones comparten la verde con los vehículos, ¿cierto? En muchas intersecciones hoy día están cambiando eso y se están creando estos cruces que son de tipo Tokio, donde, bueno, ahí Diego Aguirre hizo su memoria sobre eso, en algún momento nos puede contar más detalle, pero eso es súper interesante porque permite dejar en una programación de semáforo a todos los vehículos, ¿cierto?, detenidos, mientras los peatones pueden hacer cualquier cruce en cualquier dirección. Entonces es más seguro, es más accesible, etcétera. Entonces, muy interesante lo que ustedes están poniendo acá, lo voy a guardar acá para tenerlo. Y lo vamos a dejar registrado. Entonces, súper interesante lo que estamos comentando, ¿ya? Y también nos vamos a ir a una segunda pregunta. Entonces, yo me voy a ir para atrás. Ahí pueden ustedes seguir respondiendo así, ahí viendo eso. Vamos a ver si me voy para atrás y me resulta esto. Ahí se está quedando un poco detenido esto. Ahí, entonces vamos a la segunda pregunta. Disculpen que se demore un poco, pero vamos a ver si nos resulta. Creo que se quedó un poco detenido. Vamos a ver, vamos a probar de nuevo a ver si resulta. No. Se quedó un poco parado. No se preocupen. Pero la segunda pregunta la podemos dejar abierta y me pueden ir comentando algunas cosas. ¿Cuándo se justifica una prioridad a buses? ¿Alguien se anima? ¿Cuándo se necesita una prioridad? ¿Quiero mejorar el pavimento, por ejemplo? ¿O tiene que ver con, por ejemplo, con un tema de eficiencia del uso vial, por ejemplo? ¿De cuánto estoy trasladando a nivel de personas por unidad de tiempo? ¿Podrá ser por ahí la respuesta? ¿Alguien quiere comentar algo en el chat? ¿O de repente a viva voz? ¿Alguien se anima? Hola ¿Sí? Sebastián, Tomás dice depende de No la sé si TOC. ahí Franco está recolectando algunas preguntas o respuestas o comentarios. Sebastián, ¿me escuchas? Perfecto, muy buen punto. La TOC, para que todos entiendan, es la tasa de ocupación, ¿cierto? O sea, tiene que ver con la cantidad de personas. Sí, 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 Ya, ok. Hay ahí te un escucho. pequeño retraso, pero ya, eso era. ¿Tú me escuchas? No sé si se perdió la señal. Perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces, acuérdense, la tasa de ocupación es la cantidad que nos indica cuán cargado está el vehículo desde el punto de vista de la cantidad, ¿cierto?, de pasajeros. Entonces, si yo estoy trasladando más cantidad de personas en un bus comparado con un vehículo liviano, entonces significa que necesito más prioridad de buses, porque necesito que los buses trasladen más gente, entonces tengo que darle más prioridad. Entonces, por ahí apunta, ¿cierto? También, otro punto importante, acuérdense, que es cuando la velocidad comercial del bus es muy baja. Y ahí también yo voy a necesitar entonces darle más prioridad a los buses, ¿ya? Entonces también es un poco que ustedes vayan entendiendo que todo esto también de los proyectos se justifican con cierta teoría, ¿cierto? Con cierta modelación, con cierta justificación de capacidad, con eficiencia. Ustedes le tienen que poner evaluación a sus proyectos después, ¿ya?
Eso lo vamos a ir viendo durante el curso, ¿ya? Entonces, pasemos al primer punto. ¿Qué es lo que es el espacio personal? Entonces, Sebastián, Tomás pregunta, ¿TOC buses, sí, TOC autos? TOC ¿Es TOC auto, buses mayor a TOC autos? exacto, exacto. Cuando la cantidad de, más que el TOC puntual de un bus, sino que más bien cuántos se trasladan, o sea, si tú calculas el TOC del bus y lo multiplicas por el flujo de buses, vas a tener la cantidad de personas por unidad de tiempo que se trasladan en bus. Lo mismo con los autos. Si tú calculas y multiplicas la cantidad de TOC, o sea, la cantidad de personas por unidad de vehículo, ¿cierto? O sea, pasajeros por vehículo de auto, y lo multiplicas por vehículos por hora, o sea, por el flujo de vehículos livianos, de vehículos de autos por hora, va a tener pasajeros por hora, ¿cierto? Va a tener la cantidad de pasajeros que andan por hora en auto. Entonces, al final, si la cantidad de pasajeros por hora en bus es mayor que la cantidad de pasajeros por hora en auto, entonces yo tengo que dar prioridad a los buses. Porque lo que estamos entendiendo ahí es que hay más personas andando en buses que en auto y por tanto tengo que darle prioridad a los vehículos que trasladen a esas personas, a los que van en bus. ¿Se entendió mejor, Tomás? Espero que sí. Sí, profe. Ya, genial. Entonces, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿eh? Ojo con eso, esto es una primera idea para que ustedes vayan entendiendo un poco para dónde se aproximan, ¿ya? Entonces, pero entendamos un poco qué es lo que son los peatones, qué es lo que es este espacio personal. Al inicio de la clase yo les mandé muchos videos pensando en que tal vez era más fácil que yo se los mandara por el chat mientras yo converso con ustedes. Ustedes pueden ir viendo los videos en sus propios computadores. Entonces, primero el espacio personal. Acá hay un primer video que yo les decía qué es lo que es el espacio ocupado por una persona y de qué depende. Si lo pueden ir viendo ustedes por su cuenta, vayan entendiendo un poco este ejercicio. Esta persona de blanco, que tiene un gorro ahí, un jockey, se acercaba a personas extrañas. Y es un ejercicio así de prueba, ¿cierto?, que se hace para entender un poco este comportamiento de las personas. Y esta persona que tiene en este caso, en esta foto, el polerón que dice Gap, esa persona lo que hacía era sentirse extraño, ¿cierto? Porque una persona se empieza a aproximar, que este señor con jockey de polera blanca, se empieza a aproximar de a poco, y cada vez se acerca más, cada vez más, y llega un momento que esa persona, la persona de polerón negro que dice Gap, se siente totalmente invadido. Entonces, es muy interesante porque al final genera, de cierta manera, una zona que tú vas percibiendo que esa persona ya está invadiendo tu espacio. ¿Se entiende? Y eso ya después ya es insostenible, ¿cierto? Yo me paro, cambio de dirección, me siento invadido, le digo, ¿qué le pasa? ¿Por qué se acerca mucho? Entonces, nosotros como personas tenemos ciertas zonas que nos sentimos invadidos cuando es muy cerca o cuando está muy lejos ya nos vamos relajando, ¿cierto? Y hoy en día con el tema de la pandemia es peor aún, ¿cierto? Porque tenemos que mantener este distanciamiento social y tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, de los contagios. Pero vean ese video, es interesante. Entonces, cada persona reacciona de otra manera. Entonces, ahí un poco la reflexión, a ver si alguien se anima en el chat cuando vaya viendo un poco el video. No necesitan verlo entero, pero ¿alguien se anima a comentar algo? ¿De qué depende este acercamiento? Depende, claro, de estas zonas, pero que cada uno define qué tan cerca se siente incómodo, ¿cierto? Pero ¿de qué depende? ¿Dependerá, por ejemplo, si es hombre o mujer? Puede ser, ¿cierto? ¿De qué otra cosa? ¿Alguien se anima? ¿Sí? En el chat o a viva voz, si alguien quiere mencionar algo. El ánimo de la persona en el momento, dice Tomás. Totalmente también, ¿cierto? Hay veces que puedo andar de mucho mejor ánimo y ustedes lo van a ver en el video. Hay gente que se lo toma mucho más tranquilo y hay gente que se lo toma mucho más en serio. Dice, oiga, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué se me está acercando? ¿Qué le ha hecho? Y la persona simplemente se acerca y no le dice nada, pero ya se siente invadida, ¿ya? Entonces, hay un tema del acercamiento que es súper importante que ustedes lo vayan entendiendo, ¿ya? Y eso se da porque nosotros como personas, mirados desde arriba, somos una especie de elipse. Cuando no tenemos personas alrededor, podemos usar alrededor de, ¿cierto?, una distancia de 60, ¿cierto?, por 50. Ese es nuestro cuerpo en general, como a grandes rasgos, ¿cierto? Y eso dimensiona, ¿cierto?,
un espacio a ocupar, ¿ya? Y entonces es extraño, ¿cierto? Porque cuando empezamos a caminar, el espacio empieza a ser otro, ¿cierto? Ya no es una elipse tan marcada, empieza a caminar y ya tienes que tener espacio para tus rodillas, para tus manos, ¿cierto? Y si ya empezamos a considerar otros tipos de usuarios, personas en silla de rueda que necesitan acompañantes, o adultos mayores que usan bastón, o otros dispositivos de movilidad, ya el espacio es distinto, ¿se fijan? Entonces estamos acostumbrados a pensar que un peatón puede ser una elipse o puede ser un círculo, mirado desde arriba, representado desde arriba, pero cuando empezamos a ver qué cosas tiene un peatón en términos de movilidad, ya la cosa es distinta, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y esto es lo de los espacios, ¿cierto? Este espacio personal se ve invadido, diferentes estudios han mencionado esto, cuando ya tienes, por ejemplo, menos de 0,5 metros. O sea, cuando ya estás a 50 centímetros de la persona, o sea, ya casi pegado a la persona, yo estoy en una zona muy íntima, ¿cierto? Ya estoy invadiendo ese espacio completamente. Ahora bien, depende de la relación de las personas, porque, por ejemplo, yo puedo estar con mi pareja, ¿cierto? Y puedo estar muy cerca, ¿cierto? Y no va a haber problema. Pero a una persona desconocida, ya ese espacio se va a ver invadido totalmente si se acerca a esos 0,5. Entonces depende de las relaciones, ¿cierto? Depende del estado de ánimo, depende también de las culturas, ¿ya? Una cultura que de repente es más social, es más de abrazo, tal vez como somos los latinos, tal vez un poco, es distinta a los nórdicos, por ejemplo, que son más de mantener la distancia, ¿se fijan? O condiciones externas como lo que está pasando hoy día con COVID, ¿cierto? Que tenemos que mantener distancias de 2 metros, ¿cierto? 1 metro, usar mascarilla, no acercarse mucho, etc. Entonces, vamos a ir armando nosotros virtualmente a partir de estas condiciones, ¿cierto? Vamos a ir armando nuestros anillos. Y entonces, mientras las personas se vayan acercando a nosotros, vamos a ir sintiendo cierta invasión. ¿Y por qué se da eso? Bueno, porque somos individuales, de repente queremos tener nuestro espacio, nos sentimos como estando, ¿cierto?, más protegidos, ¿cierto? No sé, pasan varias cosas más psicológicas también. Y eso se da mucho cuando ustedes se suben al metro o se suben a un bus. Fíjense lo que pasa, ustedes no se sientan al lado de una persona si es que hay otros espacios disponibles para sentarse, ustedes se sientan solos. Y eso pasa muchas veces, salvo que ustedes tengan un amigo, un cercano, y ahí se empiezan a agrupar, ¿cierto? Entonces, hay un tema de relaciones, hay un tema de psicología ahí detrás de todas maneras, ¿ya? Pero es algo importante que ustedes tengan que considerar para sus proyectos. Entonces, aquí podríamos hacer una actividad, si estuviéramos en una clase o en un espacio todos juntos, podríamos decir qué tan cerca se siente cerca, ¿cierto? Y eso ustedes lo pueden hacer por último con su familia, sus amigos, y hacer un ejercicio. Ustedes se ponen, por ejemplo, a 2,5 metros por inventar y se acercan a una persona, por ejemplo, y le preguntan a esa persona, por ejemplo, ustedes son la persona A y se acerca a una persona B, y le preguntan a esa persona, me siento invadido, o sea, te estoy haciendo sentir invadido, ¿qué tan invadido te estoy haciendo sentir? Y ustedes van probando y se van a ir dando cuenta que cada uno arma sus anillos de forma diferente, ¿ya? Entonces eso es importante cuando diseñamos el espacio público o los elementos de circulación peatonal, ¿ya? Para que ustedes vayan entendiendo que hay ciertas condiciones a incorporar en sus diseños, ¿ya? Primero hay que entender el peatón, cómo se comporta para poder después diseñar. Y eso se da en diferentes culturas, ¿cierto? Hay culturas como por ejemplo la de Arabia Saudita, ¿cierto? Países del Medio Oriente, donde esta cercanía, ¿cierto? A un extraño es bastante más, la gente mantiene mucho más distancia que por ejemplo con unas culturas más latinas como la Argentina, donde esa distancia a un extraño en promedio es mucho menor. ¿Se entiende? Entonces, y hay distancias que son de relaciones personales, por ejemplo, esa distancia más cercana, más íntima, donde en Argentina es mucho más cercana, mucho menor esa distancia. Incluso en países de Medio Oriente es mucho mayor también. Incluso en esa relación cercana, o sea, si dos personas se conocen y son pareja o lo que fuera, entonces, incluso así, ya la distancia es mayor en países como Medio Oriente. ¿Se fijan? Pero en países más latinos, tal vez de culturas diferentes, a esas son un poquito más cercanas. ¿Se entiende? O sea, esto va a ir cambiando por las culturas, ¿ya? Y va a ir cambiando por otros factores también, dependiendo de los espacios de circulación, etcétera, ¿ya? Y aquí aparece un poco también estos datos explicados de forma más gráfica, ¿cierto? En el eje vertical a la izquierda aparecen, ¿cierto?, los países y se clasifican, ¿cierto?, estas distancias cuando se quiere acercar a un extraño, cuando se quiere acercar, ¿cierto?, a esta distancia más personal,
O esta distancia más íntima, ¿cierto? Más cercana cuando hay relaciones de dos personas, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden ver cómo va cambiando dependiendo de los países. Un estudio que es importante tal vez para este contexto de la clase, ¿ya? Entonces, ¿y de qué depende entonces podemos pensar el comportamiento de peatones? Bueno, por un lado aparece lo primero, ¿cierto? Las personas. Yo voy a estar moviéndome, ¿cierto? Tratando de evitar el contacto con otras personas. Y peor aún, como les decía, hoy día con COVID, ¿cierto? Entonces, depende de la cultura, depende de la presencia de otras personas, depende de la densidad. Yo voy a querer estar en un lugar cómodo, no muy aglomerado, etcétera. Depende del lugar físico, la geometría, depende si tiene muchas esquinas. Yo voy a tratar de ir por el camino donde me produzca menos esfuerzo, que por lo general el camino recto, ¿cierto? Entonces ustedes ven típicamente en las plazas o en los parques que la gente toma sus propios caminos para llegar y se generan estos caminitos, ¿cierto?, de tierra que son contrarios a los diseñados por el arquitecto, el ingeniero o que lo haya diseñado, ¿cierto? Entonces ahí uno ve que no se toma en cuenta el comportamiento para los diseños. También es importante la información, el paso siguiente, el anuncio. ¿Qué hago cuando llego a un punto? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ya? Que no es lo mismo que datos, lo vamos a ver más adelante. Y por último, otro factor importante es el clima. Yo me quiero proteger, yo peatón me quiero proteger del frío, del calor, de la lluvia, ¿cierto? Voy a necesitar un refugio para sentarme en el paradero, voy a necesitar un lugar cómodo, ¿cierto? Y entonces es súper importante el clima también. No es lo mismo diseñar un paradero en Atacama, ¿cierto? Que obviamente en las Torres del Paine, ¿cierto? Es totalmente distinto, el clima te puede afectar, ¿ya? Entonces es importante que al menos tengamos esto, pueden haber otros factores más, pero al menos esto sintetiza un poquito lo que les estoy comentando. Y aquí empieza a aparecer ciertos fenómenos. Y aquí yo les compartí 3 videos, que lo pueden ir viendo ustedes con calma en sus computadores, y quiero que ustedes me vayan contando un poco qué es lo que les llama la atención. El primer video habla de este concepto de que más lento puede ser rápido también. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que típicamente estamos pensando de que la subida y bajada del metro tienen que ser lo más rápido posible, ¿cierto? Porque si es rápido, yo puedo generar un menor tiempo de detención en la estación del tren. Y eso va a generar que el tren salga lo antes posible de la estación. Pero acá se demuestra todo lo contrario en este primer video, donde se dice que incluso si tú haces un comportamiento de subida y bajada ordenado, lento, calmado y pausado, y dejando incluso pasar, subir antes de bajar, o sea, bajar antes de subir, ¿cierto? Y deja cierta cordialidad, ¿cierto? En el proceso, incluso es más rápido. Y eso se da principalmente ¿por qué? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les viene a la impresión eso? No sé si alguien quiere comentar algo por el chat. Em, ¿Sí? No sé si tienen le ha tocado alguna experiencia de este tipo, pero eh, es como qué pasa, por ejemplo, cuando queremos, si ustedes imaginan una botella y le ponen piedrecitas, ¿cierto?, a la botella, y de repente quieren abrir la botella, ¿cierto? Y quieren tratar que todas las piedras salgan de una, ¿cierto? ¿Qué pasaría al final? Se estancan, ¿no? Es como ese concepto, ¿no? No sé si alguien quería comentar algo ahí. Por ahora no hay comentarios. ¿Por ahí, no? Ok, no hay problema. Bueno, eso pasa, ¿se fijan? O sea, hay un tema de estancamiento. La gente se aglomera en el cuello botella y no puede salir y se estanca. Entonces ustedes como diseñadores, como futuros diseñadores, tienen que tener en cuenta esto. Tratar de lograr buenos comportamientos. Y los buenos comportamientos se logran con buenos diseños, ¿ya? El segundo video tiene que ver con estos cuellos de botella. Fíjense que cuando se genera un cuello de botella, o sea, un angostamiento, ¿cierto?, de un pasillo, por ejemplo, ustedes van a ver cómo la gente se empieza a aglomerar alrededor de este cuello de botella. Y muchas veces no se usan las esquinas, por ejemplo. Entonces ahí ustedes pueden usar usar su diseño para decir, bueno, tal vez en las esquinas puede ir la información, los mapas de información, o puede haber un asiento, ¿cierto?, para descansar un poco, etcétera. El basurero, mobiliario urbano. Entonces, ¿cómo yo voy, a partir de un entendimiento del comportamiento peatonal, voy diseñando el espacio alrededor? Y un tercer video que aparece ahí habla de cómo se ordenan los flujos peatonales cuando tienen un pasillo, cuando dos flujos peatonales se enfrentan. Entonces, ese tercer video lo pueden ver sobre el pasillo y habla justamente de que se ordenan los flujos. ¿Y eso por qué se da?
Y eso se da principalmente porque yo busco el mínimo esfuerzo. Entonces yo voy a tratar de ir, ¿cierto?, detrás de otro peatón, tratar de evitar chocar con alguien. Entonces me alineo, ¿cierto?, y voy formando una fila. ¿Se fijan? Y esa fila se va ordenando y va generando una línea de flujo. Lo mismo pasa en el sentido contrario. Entonces se generan líneas de flujo para evitar interacciones de flujos opuestos. Y eso se logra desde el punto de vista de eficiencia. Y muchas veces eso se da natural. Y se da natural cuando se alcanza cierta densidad. ¿Ya? Y esa densidad puede ser de 2 personas por metro cuadrado o más. ¿Ya? Y ahí ustedes van con los diseños. Por ejemplo, si pusiera un pasamano vertical, por ejemplo, o pusiera un pasamano horizontal incluso, dividiendo un pasillo, tal vez podría forzar esa división de flujo. También ayudaría. Entonces, ¿cómo los diseños también pueden forzar estos comportamientos? ¿Ya? Así que eso es un poco esta idea de que ustedes vean videos que les permitan un poco entender este fenómeno del peatón, ¿cierto? Y cómo esto los puedan transmitir ustedes a los diseños. ¿Vamos bien? Y esto es un poco lo que les decía yo. Cuando ustedes tienen un cuello de botella, o sea, un estrangulamiento de un pasillo, hay sectores que, por ejemplo, no se usan, que son las esquinas, por ejemplo. La gente se aglomera formando una especie de arco en la entrada del cuello de botella y se aglomera tal cantidad que se congestiona, se estrangula la gente ahí y muchas veces se llega a un minuto que ya no puede seguir saliendo gente porque es como lo que les decía, esta piedra que estorba, ¿cierto?, la botella, ¿cierto?, y no deja salir al resto de las piedras. Entonces se llega a estrangular, ¿ya? Y cuando hay flujos distintos, ¿cierto?, se generan estos ordenamientos de flujo, se forman líneas de flujo para evitar el choque entre dos personas, ¿cierto? Y siempre se busca el mínimo esfuerzo, ¿ya? La gente trata de no ir por los bordes de los pasillos generalmente, y de alguna forma eso se va mostrando en este esquema que les muestro ahora, ¿ya? Así que es un poco este otro fenómeno que les decía. Y ustedes como video complementario y un poco pensando en cómo se mueven los animales en general, o en este caso las aves, piensen un poco cómo nos movemos nosotros también pensando en esto. Hay veces que cuando andamos en grupo, nos ponemos en una posición distinta cuando andamos, ¿cierto?, solos, ¿cierto?, o de a dos. Entonces, muchas veces usamos este concepto de caminar en grupo en forma de V, en forma de J, ¿cierto? O incluso invertidos, ambas letras. Y eso se da muy curiosamente porque tratamos de ser eficientes, ¿cierto? En términos de que no queremos ir golpeando al resto de la gente, sino si camináramos un grupo de 6 personas en línea, estaríamos ocupando todo el pasillo, por ejemplo, del andén de un metro, por ejemplo. Entonces, tratamos de que vaya una persona tal vez más adelante, nos vamos alineando un poquito más atrás y vamos generando cierta interacción, ¿cierto?, con otros pasajeros. Entonces, vean un poco este video que habla un poco de eso, de cómo caminamos en grupo. Y es interesante cómo se hace ese símil de las aves con respecto a nosotros cuando caminamos en grupo. Sí, no sé si hay alguien que quiere comentar algo. Sí. Sebastián, Andrés dice que parece que hay gente en la sala de espera. A ver, vamos a revisar. Buen punto, vamos a revisar. A ver si me ha llegado algo. Ahí sí está apareciendo. Ok. Vamos a ver si aparece alguien más. Vamos a ver, parece ahí, ¿estamos bien? Si alguien aparece, me avisan de nuevo y no hay problema, lo retomamos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces decíamos, este video les permite a ustedes entender este concepto de cómo nosotros nos movemos en grupos. ¿Ya? Y hasta ahora hemos hablado de peatones, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los ciclistas? ¿Qué pasa con este comportamiento de los ciclistas? Bueno, un primer comportamiento que es bastante curioso es que los ciclistas se comportan distinto cuando van en masa que cuando van individual. Cuando van en masa se apoderan del espacio, ¿cierto? Es como una sola masa que va moviéndose, ¿cierto? Y es totalmente distinto a lo que viéramos como ciclistas individuales. Un ciclista que va solo en la calle y trata de buscar su espacio entre buses, autos, etcétera,
es mucho más tímido, mucho más, es más vulnerable, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de una masa de ciclistas, eso hace que los ciclistas se sientan más seguros, ¿ya? Y por eso aquí se habla de safety numbers, o sea, mientras más cantidad de gente, más seguridad va a haber. Ahí parece que hay otra persona pidiendo autorización para entrar. A ver, vamos a ver. Perdonen la interrupción. Ahí está Gastón también. Vamos a ver ahí. Entonces, esto es súper interesante. Darle una vuelta. Yo sé que este video algunas personas me decían que estaba a modo privado, pero si es que no, pueden buscar algún otro video que hable de este concepto. Ustedes ponen ahí en las páginas de internet, ¿cierto? En Google, por ejemplo, pone safety numbers y les va a aparecer este concepto, ¿cierto? De que la gente se siente más segura cuando hay más cantidad de ciclistas andando en las calles, ¿cierto? Y eso se da, ¿cierto? Yo cuando veo más ciclistas en la calle, ando con más seguridad, me siento que voy más acompañado, ¿cierto? Y al final es el vehículo motorizado, ¿cierto? El bus el que invade este espacio, más que el ciclista el que invade el espacio del auto o del bus, ¿ya? ¿Cuál es el espacio que ocupa un ciclista? Bueno, acá hay algunas medidas, ¿cierto? Esto está en los manuales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ustedes pueden ver, un ciclista tiene un ancho de casi 0,8 metros, ¿cierto? Y tienes que dejarle espacio a los lados, ¿cierto? Disponible. Tienes que tener cierta libertad hacia la altura, ¿cierto? O sea, un ciclista que se topa, ¿cierto? Con las copas de los árboles no es accesible esa ciclovía, ¿cierto? O si el letrero está muy próximo, ¿cierto? A la ciclovía, ¿cierto? Me va a generar un accidente potencial, ¿cierto? Entonces, es importante considerar estos espacios, al menos tener 1 metro pensar que un ciclista necesita 1 metro para poder desplazarse, porque hay unos márgenes laterales, ¿es cierto? Y entonces una ciclovía, ¿cierto? Ahí hay unos estándares que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿cierto? Pero tienen que considerar este ancho, ¿cierto? Del ciclista, cuánto ocupa, ¿cierto? Y la altura también, ¿ya? Y esto es un poco lo que hablábamos, ¿cierto? ¿Cuánto espacio ocupa, por ejemplo, un ciclista con respecto a otros modos de transporte, ¿cierto? Y vemos, por ejemplo, que el ciclista ocupa 4,5 metros cuadrados, ¿cierto? Por pasajero. En cambio, ¿cierto? Un vehículo sería como el espacio más ineficientemente utilizado porque está ocupando mucho espacio para traer muy pocas personas, ¿cierto? Es como lo que estábamos hablando antes, ¿cierto? O sea, utilizo 60 metros cuadrados por pasajero, ¿ya? Lo que es bastante, ¿cierto? Porque estoy utilizando mucha vialidad para transportar muy poca gente. Estoy siendo poco eficiente de esa manera, ¿cierto? Entonces tenemos un poco el ciclista, la ciclovía, permite trasladar una buena cantidad de gente, ¿cierto? Utilizando, ¿cierto? Un menor espacio. Y obviamente también el transporte público también lo logra, ¿cierto? Pero el auto es el que aquí está apareciendo en rojo, ¿cierto? Que está usando mucho espacio para trasladar poca gente. Si el auto estuviera lleno, y tal vez en vez de tener 1,3 pasajeros por vehículo, tuviera 4, ¿cierto? O 5, tal vez ahí sería distinto, ¿cierto? Porque estaríamos hablando de que ahí se está ocupando mejor el auto. Y ahí entonces viene todo lo que Franco también mencionaba en las clases anteriores, esto de compartir el auto a través de este viaje compartido, ¿cierto? Y estas aplicaciones que te permiten hacer esto, ¿cierto? Entonces, y eso es muy difícil hoy día. Yo sé que en algunas regiones está el concepto de los colectivos, ¿cierto? Los colectivos se usan mucho en ciertas regiones, en Santiago también, pero tal vez más en ciertos lugares periféricos, pero también es interesante eso del colectivo, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de viajes tradicionales, ¿cierto? O sea, yo me voy a la universidad y podría llevar más gente en mi auto, ¿se fijan? Entonces ahí también está el concepto de cómo usamos el espacio. Y el tema de la bicicleta también es bien interesante porque es bien eficiente desde esa mirada también. ¿Y qué factores afectan a los ciclistas? Bueno, ustedes pueden ver un poco estas fotos, ¿cierto? El clima, obviamente, el diseño, ¿cierto? O sea, yo creo que esta ciclovía de Simón Bolívar debe ser de las más malas que hay en Santiago, y tienes que pasar por árboles, rebajes de vereda mal hechos, curvas, te mezclas con la vereda, ¿cierto? Con los otros cruces, postes, falta señalización, falta de marcación, bueno, en fin, radios de giro no adecuados, hay mucha cosa ahí detrás, ¿cierto?
Ahí yo destaco algunas cuestiones, ¿cierto? Poca visibilidad, en fin. Y lo típico que pasa, ¿cierto? Con los sumideros de agua lluvia, ¿cierto? Que además de estar justo en los pasos de peatones, ¿cierto? Además pasa que están en la misma dirección de movimiento de los neumáticos de las bicicletas y por lo tanto yo me puedo encajar ahí, ¿cierto? Y puedo provocar un accidente, ¿cierto? O sea, las ranuras, ¿cierto? No están adecuadas y no van transversal al movimiento, ¿cierto? Del ciclista, que sería lo lógico, ¿cierto? Entonces hay hartos factores. Pasemos al segundo punto, ¿cierto? ¿Qué es lo que es diseño versus usuario? Y aquí me voy con algunos ejemplos. Entonces, pensando un poco los comportamientos que le decía yo, tenemos que diseñar para el usuario, ¿cierto? Entendiendo que el usuario es el que va a ir determinando un poco cómo va a ser el diseño, porque al final son ellos los que lo van a usar. Entonces, ¿qué es lo que típicamente pasa en las plazas, como les decía antes, en los parques? Tenemos por un lado el diseño, pero por otro lado tenemos la experiencia del usuario. Entonces, eso habla un poco de esta desconexión, de este ingeniero, de este arquitecto, de este diseñador, que no se preocupa de lo que el usuario realmente va a utilizar, sino que más bien está programado, ¿cierto?, para entender desde sus lógicas tal vez cuál sería el mejor camino, la mejor distancia, la mejor conexión de un punto a otro, pero no lo hace pensando en el usuario, tal vez en lo cotidiano, en tal vez conectar un espacio tal vez que va generando si es dinámico, que tal vez se generó una feria libre más allá y no estaba contemplado antes, etcétera. Entonces estos espacios van cambiando, se fijan, y ustedes lo pueden ir entendiendo desde la perspectiva del usuario. Entonces tenemos que diseñar siempre pensando como que somos usuarios y viviendo esa experiencia también, ¿ya? Otros casos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un diseño súper rígido, ¿cierto? Donde el peatón tiene que hacer muchas curvas y al final no termina haciendo eso, se va por afuera, ¿cierto? Entonces, obviamente la experiencia del usuario busca el mínimo esfuerzo y muchas veces eso es el camino recto, ¿cierto? La diagonal, el atajo, etcétera. Y acá un ejemplo de ciclovías que tomé yo una foto en su minuto. Esta era la calle de Pocuro, donde en algún momento se había pintado el paso de peatones justo en la continuación de lo que supuestamente es la ciclovía de Pocuro. Lo que parecía súper extraño, ¿cierto? Porque un ciclista no entendería que tiene que desviarse y cruzar en otro lugar. Esto yo lo traté de transmitir y lo trataron de cambiar, ¿cierto? Porque de alguna forma no estaba siendo eficiente. El ciclista estaba pasando por el lugar del peatón y al revés, el peatón estaba pasando por el lugar del ciclista, cosa que no se entendía en una continuidad, ¿cierto? Y por suerte lo cambiaron, ¿ya? Pero se entiende un poco la idea, o sea, pareciera ser que estamos solamente diseñando como para ciertas lógicas, no para el usuario propiamente tal. Y eso es un poco lo que les quiero transmitir con este concepto de diseño versus usuario. O sea, traten ustedes de cuando diseñen, piensen en el usuario, qué es lo que sería lo ideal para ese usuario. El camino de menor esfuerzo, ¿cierto? Y tanto para los peatones como para los ciclistas, ¿ya? Ahora también lo pueden abrir a otros usuarios, como les decía, personas con silla de ruedas, adulto mayor, etcétera, ¿ya? Y vamos por último a la última parte de la clase. Información versus datos. Esto es súper importante que lo tengan en cuenta porque no es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Primero es entender ciertos conceptos mínimos para que ustedes vayan comprendiendo la lógica del peatón y del ciclista. Bueno, el peatón y el ciclista va a interactuar con el espacio disponible, o sea, cuánto yo tengo para moverme, ¿cierto? La geometría, los diseños físicos, el mobiliario urbano, ¿cierto? El camino, el pasillo, si hay torniquete o no, etcétera. La policía y oficiales de seguridad, eso de todas maneras. Y obviamente también con otros usuarios, ¿cierto? Los autos, por ejemplo, ¿ya? Entonces va a haber cierta interacción, ¿ya? Y el peatón y el ciclista son los más vulnerables, en verdad. Entonces hay que tener mucho ojo con ellos. Y en ese sentido hay espacios que van a estar desaprovechados, ¿cierto? Como lo decía yo, lo de la geometría, ¿cierto? Hay veces que los peatones se mueven, ¿cierto? Por ciertos espacios y cuando se generan estos cuellos de botella o cambios de geometría, hay espacios subutilizados que se pueden aprovechar para otras cosas. Entonces, algo súper importante que hay que considerar, nunca, pero nunca diseñen espacios, ¿cierto?, de movilidad donde los peatones estén con los ciclistas y estén con los autos en un mismo espacio a altas velocidades. Eso se puede dar, pero a baja velocidad, con zonas 30, con diseño adecuado, etcétera. Pero si ustedes van a compartir la calle y van a generar, por ejemplo, una evacuación de emergencia y van a estar autos andando a alta velocidad, eso es muy peligroso. Y un poco se muestra la curva que está acá, ¿cierto?
O sea, cuando ustedes tengan una velocidad vehicular y tienen un choque, ¿cierto? A alta velocidad, ustedes tienen una probabilidad de fallecer muy alta. Y mientras esa velocidad baje, la probabilidad de fallecer baja notoriamente. Esto es exponencial, ¿se fijan? Entonces es súper fuerte el cambio, ¿ya? Entonces hay algo súper importante acá. Hay diferentes velocidades, hay diferentes comportamientos y nunca deben de estar juntos, salvo que se genere un diseño adecuado. O sea, una zona 30 donde se comparta espacio y los ciclistas puedan convivir con el resto de los usuarios, ¿cierto? Y los peatones también puedan convivir tranquilamente y puedan estar caminando sin riesgo de un accidente, ¿ya? Entonces esos son puntos muy importantes que ustedes tengan que considerar. Y también algo súper importante tiene que ver con el campo visual y también tiene mucha relación con la velocidad. Entonces, cuando ustedes diseñen espacios, tienen que considerar que el campo visual va cambiando. Si ustedes van a diseñar una vía a 80 kilómetros por hora, el ciclista solamente va a tener el foco concentrado en el círculo que aparece ahí a 80 kilómetros por hora. Por lo tanto, no va a tener noción si es que un niño, por ejemplo, se le cruza rápidamente o está jugando al borde, ¿cierto? De la vereda. En cambio, en zonas 30 o zonas de menor velocidad, hay un campo visual mayor. Y por lo tanto, el ciclista puede estar compartiendo espacio ¿cierto? Con el auto, porque el auto puede tener una mejor visión y puede tener más precaución. Lo mismo el peatón, ¿cierto? Se va a ver, ¿cierto? Y hay una mejor atención ahí. Entonces es importante esto del campo visual, ¿cierto? Cómo va cambiando a medida que voy aumentando la velocidad, ¿ya? Y también la señalización peatonal en general y obviamente la del ciclista tiene que ser clara y visible. Y yo me tengo que preocupar de una cachada de cosas. El campo de visión del peatón, la ubicación, el enfoque y la ruta, la continuidad que viene después, ¿cierto? La luz, qué pasa en la noche, por ejemplo, qué pasa si se corta la luz, accesible para todos, los idiomas, por ejemplo, el tamaño, los colores, los contrastes, por ejemplo, lo típico que de repente se ve que un contraste no deja entender lo que dice la señalización. El amarillo con el blanco no se llevan bien, por ejemplo, en ese sentido. El espacio despejado alrededor, ¿cierto? Un arbusto que tapa la señalización. Típicamente pasa eso en vialidad, ¿cierto? Así que eso es un poco respecto a la señalización. Y acá hay algunos ejemplos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo puedo ir diseñando, ¿cierto? Con luz y sin luz, ¿cierto? Acá hay ejemplos buenos, ¿cierto? Pero hay ejemplos malos, ¿cierto? Obviamente esto no puede pasar, ¿cierto? Entonces es importante cómo ustedes van diseñando pensando en ciertas lógicas, en adecuada señalización e información, ¿ya? Y ejemplos de señalización hay de diferentes formas. Acá hay un aeropuerto, por ejemplo, donde, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con transporte, por ejemplo, o intercambio modal está en color amarillo, por ejemplo. Entonces, todo lo que tenga que ver con estacionamientos de auto, el tren, ¿cierto? El metro está en amarillo, todo lo que tenga que ver con maletas y otras cosas, azul y así. ¿Se fijan? Entonces, cómo ustedes van informando es súper importante para que el peatón pueda tener un buen comportamiento. ¿Se fijan? Y no es lo mismo que datos, ya les voy a decir la diferencia. Entonces, también se puede usar estas típicas líneas, ¿cierto? Se usan en algunas estaciones, se usan en los hospitales, ¿cierto? Esto es súper interesante. También se puede demarcar cierta estructura en el piso, por ejemplo, en las estaciones, para que los peatones puedan hacer fila y dejen bajar antes de subir. Eso se da en otras partes del mundo y en algunas estaciones de acá de Santiago ya se está dando, especialmente en las nuevas líneas de metro. Entonces, hay estaciones que están incorporando ciertas flechas, ciertas demarcaciones en el piso que permiten este comportamiento. Eso ayuda a una buena conducta. Y hay ciertas cosas que se han utilizado, en ciertos lugares se ponen estos mástiles, ¿cierto? Estos pedestales que van moviéndose y son temporales y permiten una dirección del flujo, flechas, ¿cierto? En el suelo, ¿cierto? Que permiten saber que la escalera va de bajada y no de subida, ¿se fijan? Y eso es interesante, ¿cierto? Porque ustedes van mostrando cómo se puede generar una adecuada señalización. Pero también pasan errores, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá, aparece un letrero que dice combinación a línea 4 supuestamente, y después dice no pasar y con una flecha. ¿Se fijan? Entonces ahí hay un error, porque si yo marco no pasar y después pongo una flecha, estoy como haciendo un contrasentido ahí. Significaría tal vez una cruz o algo así, ¿cierto? Pero no pasar es como extraño. Y mucha gente se puede confundir y de hecho lo hace, se mete por ahí también, ¿ya? Entonces como que no se entiende. También hay otras facilidades, pistas especiales,
¿cierto?, de colas para personas que van con familia, con niños, adultos mayores. También ustedes pueden ir generando estas dinámicas de información, cómo se le entrega esa información a los usuarios. Y también información en la vialidad, para dónde va la municipalidad, para dónde está la intendencia, cuántos metros más allá están, se le puede generar ciertos datos de distancia, eso ayuda a que el usuario pueda ubicarse de mejor manera. ¿Ya se fijan? Estos son ejemplos que ustedes pueden ir viendo y que ayuda. Acá, en este mismo ejemplo de Pocuro que les mostraba antes, hay una buena demarcación, pero el problema ahí es la vereda que se combina con la ciclovía y no hay una buena delimitación ahí. Entonces genera un espacio medio ambiguo y potencialmente de accidente. Entonces hay ciertas cosas que se han hecho bien en ciertos lugares, pero falta también entender un poco esta lógica del comportamiento peatonal y de ciclistas para lograr buenos diseños también acá. ¿Ya? Otros diseños, ¿cierto?, de demarcación, estos bici box que permiten que los ciclistas se adelanten, ¿cierto?, a la línea de tensión de un cruce y puedan salir de la verde antes que el resto de los vehículos. Entonces, esos son buenos diseños, ya se están implementando en varias partes de Santiago y de otras ciudades. Y otros diseños, ¿cierto?, de ciclovías, por ejemplo, de zonas 30. Hay mucho que ustedes pueden buscar, nosotros les vamos a ir complementando material para que ustedes puedan ver diseños que apunten a esto, cómo generar una buena convivencia entre ciclistas, peatones, transporte público, etc. ¿Ya? Y aquí es súper, con esta foto un poco reflejo eso, ¿cierto? Y muchas veces lo que vemos no siempre es lo que pensamos que es, ¿ya? Entonces, datos, yo les puedo decir, no sé, por ejemplo, 2 pasajeros por metro cuadrado. Pero eso es un dato, no me está diciendo qué pasa. Pero yo les puedo decir, miren, 2 pasajeros por metro cuadrado es la densidad media que es alerta para pensar en alguna prioridad a los peatones para la evacuación de emergencia. Eso es información. Le estoy dando más cosas, ¿cierto? Le doy un sentido a los datos, ¿ya? Entonces piensen en eso, que siempre es importante diferenciar las dos cosas y cuando ustedes diseñen sus proyectos, hagan esa reflexión de qué es lo que es dato y qué es lo que es información, ¿ya? Y por último los dejo con este video, que también se los mandé al chat para que lo vean, es un poco divertido, pero habla justamente de esto último, ¿cierto? De no siempre lo que nosotros vemos es algo verdadero, ¿cierto? Entonces, piensen en eso. Muchas veces nos quedamos con esa impresión de que tenemos de repente, no sé, dos salidas, ¿cierto? Y usamos una salida porque es la que todos están saliendo por ahí y seguimos a la gente, pero no nos preocupamos, ¿cierto?, de la otra salida, que también puede ser igual de eficiente, por decir algo, ¿ya? Entonces, piensen en eso, datos no es lo mismo que información, ¿ya? Y vean un poco este video que les va a llamar un poco la atención, ¿ya? Y para concluir en esta clase, comento algunas cosas. Entonces, primera pregunta para ustedes. ¿El peatón y ciclista es igual al auto? ¿De qué depende su comportamiento? Primera pregunta para ustedes. ¿Alguien se anima? ¿Alguien quiere escribir algo en el chat? ¿Qué les quedó de esta clase? Un pequeño quiz. No sé si alguien se anima. Ahí Franco me sopla un poco. No es igual al auto, divertido, obviamente, por los Perfecto. espacios que ocupan. Exacto. Perfecto. ¿Y de qué depende su comportamiento? ¿Sí? De un ciclista, por ejemplo, puede ser si la ciclovía, si hay ciclovía o no hay ciclovía, Perfecto. si es segura o no se siente seguro mientras en la ciclovía. Exacto. Un Exacto. peatón y del espacio tiene que Sí, exacto. Si hay ciclovía o no hay ciclovía, si se siente seguro o no, es muy buen punto ese. ¿Sí? Muy bien en esos comentarios. ¿Y cómo debo diseñar el espacio público? ¿Qué se quedan de esta clase con eso? ¿Cómo diseño el espacio público en general? ¿Alguien se anima a comentar o por el chat? Como decía usted, que pensando en los usuarios siempre, poniéndose en el lugar de ellos. Perfecto. Exacto, muy bien, buen punto. Diseñar pensando como usuario, ¿cierto? Y ojalá viviendo esa experiencia. Eso sería muy bueno, ¿ya? Ahora como estamos en pandemia es difícil la renca, ¿cierto? Pero también piensen ustedes como
usuarios, ¿qué harían en ese lugar? ¿Ya? ¿Y cómo debe ser la información? Acuérdense un poco, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo ahí? Sí, Martín dice, no tan apegado a la teoría, sino que a la lógica de los peatones. Perfecto, justamente Martín, esa es la idea. ¿Y cómo debe ser la información? ¿En qué tengo que fijarme yo para poder diseñar un poco esto también, estos espacios? La información tiene que tener qué componentes, qué cosas son importantes detrás. ¿Alguien se anima a ir como viendo qué les queda de esta clase respecto a la información? Yo les puedo ir ayudando un poco. Entonces siempre tiene que ser clara, simple, guiar al usuario, ¿cierto? Para poder ir generando un adecuado comportamiento, ¿cierto? Al final vamos buscando eso, ¿ya? Esa sería la clase de hoy. Espero que les haya parecido interesante y se queden ahí con hartos videos. Cualquier cosa, duda, me pueden contactar al mail. Y acuérdense, un recordatorio que recuerden que este jueves tienen que entregar esta tarea 1, ¿cierto? Que busca un poco eso, ¿se fijan? Como pensar en los usuarios, ¿cierto? Diferentes tipos de usuarios incluso. No solo el peatón, sino que ustedes desde diferentes roles, cada grupo toma los integrantes de cada grupo toman un rol y comentan, ¿cierto? Estas cosas, ¿cierto? Tengo este problema acá, me pasa esto otro acá, pensando que son un pasajero, por ejemplo, que está esperando la micro y todavía no llega, ¿cierto? O ese diseñador que tal vez no consideró el diseño pensando en el usuario, ¿cierto? Entonces, eso un poco también, esto tal vez les puede ayudar un poco para la tarea 1, ¿ya? Así que si tienen también aprovechen, si tienen dudas de esa tarea, no sé, también puedo dejar un espacio para preguntas. No sé si hay algún comentario, duda, pregunta, o lo dejamos hasta aquí nomás. Todo claro, profe, muchas gracias. ¿Todo claro? Ya, no hay problema. Genial. ¿Sí? Hay una pregunta sobre la tarea. Tengo una Ya, pregunta. a ver, dale. Ya. Que, bueno, ahí también la pusieron, que en el mail sale que para tener los 0,5 no la entrevista debe ser menor a 3 minutos y en la Sí. instrucción de Canvas sale máximo 2. Ah, buen punto. Voy a tratar de que vayan en concordancia esas dos cosas. Sí, pero la idea es que busquen no pasarse de los 3 minutos. Ah, ya, perfecto. Entonces 3 minutos Sí, son. sí, 3 minutos. Lo voy a ajustar para que quede solo un número. Ya, gracias. Profesor, ¿Sí? entonces, por ejemplo, yo en la tarea yo podría ser un peatón o un ciclista que no ocupa el recorrido micro, pero que le afectan en otro sentido, en algún cruce o algo. Exacto, justamente. Entonces, por ejemplo, si tú eres el peatón y podrías llegar a decir, ojalá con datos, por ejemplo, mire, en una forma creativa de decirlo, por eso lo esfuerzo yo un poco a que ustedes hagan una especie de entrevista tipo matinal. Entonces, usted dice, oye, estamos entrevistando aquí al peatón, don José, por inventar, que va ahí a todos los días, toma la micro, y ahí tú dices, por ejemplo, mire, yo tomo la micro la no sé cuánto, y ahí tú pones el número, ¿cachai? Y dice, mire, estoy esperando tanta hora o tantos minutos, todavía no pasa, y tú puedes decir, mire, y según la frecuencia del sistema, que yo me meto acá a la página de Transantiago, y me dice que debería pasar cada 4 minutos, pero no está pasando, lo que significa un nivel de servicio bajo, porque me está afectando el tiempo de espera en la parada, y por lo tanto, ¿se entiende? O sea, está haciendo algo creativo, pero con sustento de las clases y buscando cuantificar cierto diagnóstico de forma diferente, ¿se fijan? No es el informe clásico, pero al final tratan desde un rol, por ejemplo, el peatón, que tiene que acceder al paradero, que tiene que subir a la micro, que tiene que esperar en el paradero, y ustedes van marcando cosas de las cosas que le hemos enseñado, el nivel de servicio, que tiene estos componentes, ¿se acuerdan? Cualitativo, cuantitativo, también cosas que pueden ir midiendo ahí en el camino, no sé, de repente otras cosas, y ustedes le van poniendo le van agregando cosas, no sé, dificultades para poder, no sé, utilizar la tarjeta VIP porque son adultos mayores, no sé, y ustedes tienen que ponerse creativos de ver de qué manera traspasan un poco
ese potencial problema, porque sabemos que no van a poder ir a terreno a verlo como usuario, pero sí pueden recopilar cierta información de varias páginas web, de varios datos que le hemos mandado, y eso va a permitir entender un poquito más el problema, ponerse un poquito más cerca del usuario, ¿cachai? ¿Se entiende? Perfecto. Ya, antes, cuando Ok. hacían el profesor, iban a terreno a ver los recorridos. Exacto, íbamos a terreno. Sí, sí. Vale, vale. No sé si hay más preguntas, alguna otra duda que vaya quedando. Sí. En el chat no hay más preguntas. Ya. Ok, no hay problema. Entonces, si quieren, lo podemos dejar hasta acá. Y cualquier duda, tengan toda confianza de escribirme por mail y lo vamos conversando. También pueden escribirle a Diego o a Franco también si van viendo que yo estoy un poquito lento en responder o potencialmente le quieren preguntar algo puntual a ellos. ¿Ok? Ya, pues, que tengan una buena... O sea, Chao, que estén muy bien. Chao, gracias.